yo soy Cristina García, soy responsable del área de estudios y data de INESE, para los que no me conozcáis. Este webinar va a ser grabado, con lo cual después se podrá volver a visualizar, lo colgaremos en algún sitio, ya diremos dónde. Dejaremos un turno de preguntas para el final, un tiempo para que las preguntas que os vayan surgiendo las vayáis poniendo en el apartado que veis aquí de preguntas en el panel. Las podéis ir escribiendo y después al final dejaremos unos minutos para leer lo que habéis puesto y responderlo. Bueno, vamos a comenzar ya porque son ya la 1:02. Buenos días, veo que sois bastantes los que os habéis conectado. Bienvenidos y muchas gracias. Hoy vamos a hablar en este webinar sobre la seguridad de las aseguradoras en Internet. Todos somos conscientes de que los ciberataques están a la orden del día. Tenemos noticias en los medios de comunicación casi a diario y hay algunos datos muy alarmantes, como los que indican que los ciberataques se han cuadruplicado en España en los últimos 2 años. Y no es extraño que con una situación así, la ciberseguridad y la protección de datos encabecen la lista de los principales riesgos y las preocupaciones a las que se enfrentan las empresas. Entonces, se hace muy necesario que todas las empresas estén protegidas por varias razones, principalmente por 3. Por razones operativas, porque si una empresa sufre un ciberataque, operativamente queda noqueada. También por razones económicas, porque puede incurrir en una responsabilidad civil derivada de una brecha de seguridad. Y por último, pero no menos importante, quizá incluso la más importante, por la pérdida de reputación. Ya sabemos que la reputación es eso que cuesta tanto labrarse y que se pierde rápido, ¿no? El sector asegurador es experto en el manejo de los riesgos, de cualquier riesgo, se dedica a eso, el riesgo cibernético también. De hecho, hace seguros para los ciberriesgos, pero ¿cómo de seguros son sus propios sistemas? Para acercarnos a esto, pues en INESE hemos hecho un estudio con algo sencillo y accesible como son las páginas web de las entidades. Queríamos saber el grado de vulnerabilidad de los sites corporativos frente a un ataque cibernético. Y esto, que siempre es algo muy importante, ahora lo es todavía más, porque con la pandemia hemos aumentado muchísimo los contactos digitales y las páginas web son el portal de acceso a múltiples servicios y a información para clientes, para proveedores, para colaboradores y para no clientes. Para la elaboración de este estudio que hemos llamado Análisis de la exposición de activos digitales de las aseguradoras a los ciberriesgos, hemos contado con Lazarus Technology. Es una compañía que tiene uno de los laboratorios más grandes de Europa dedicados a seguridad, continuidad de negocio e informática forense. Están a la cabeza del mercado de ciberriesgos en el sector asegurador europeo y latinoamericano. Cuentan con un equipo forense que acumula una base de expertos muy amplia, tanto para incidentes ciber como en investigación tradicional. Y hoy tenemos la suerte de contar aquí con su CEO, Manuel, que desde ya te agradezco mucho tu presencia aquí. A vosotros y a los asistentes. Sí. Lo que hemos hecho con la ayuda de Lazarus es un análisis no intrusivo de las webs de cada una de las compañías objeto de estudio, que han sido 178 compañías, 178 aseguradoras y 187 dominios, porque hay aseguradoras que tienen más de un dominio. Es prácticamente todo el sector. Y hemos generado un informe para cada una de estas aseguradoras, un informe de su web que es como una foto del momento en el que se hizo el análisis. El estudio analiza varios puntos, trae un mapa general de la infraestructura donde se expone la relación entre la IP y el dominio, los dominios alojados en el servidor, los emails corporativos, los subdominios asociados a dicho dominio. También trae un listado de puertos abiertos en el servidor, un listado de vulnerabilidades asociadas a la página web y al lenguaje en el que está hecha, la tecnología, el servidor o la base de datos. Los emails comprometidos también por credenciales que hayan sido expuestas o comprometidas en fuentes conocidas, emails que se han identificado como sospechosos y también se ha recabado información relevante sobre el certificado SSL. Y con todo esto hemos podido ver las vulnerabilidades que hay en el servidor, que hay en la web. Los emails corporativos encontrados hemos podido analizar la reputación. Hemos buscado las credenciales o las cuentas asociadas al email que podrían haber sido robadas. Hemos visto la reputación del dominio principal y la reputación de la IP asociada al dominio principal. Y luego al final, a través de unos algoritmos,
se elabora un listado de recomendaciones y correcciones para resolver los problemas que se hayan podido encontrar en este análisis de la web. Y bueno, después del análisis particular que se ha hecho para cada una de estas 178 compañías, 178 compañías, ¿sí? Hemos sumado los datos de todas, hemos extraído conclusiones generales que podrían aplicarse al sector asegurador y hay algunas que merecen ser destacadas, algunas de las conclusiones. Os voy a dar solo unos pocos datos para centrar el tema porque luego ya Manuel entrará en detalle. Y bueno, primer dato, de lo menos grave a lo más grave, vamos a ir. El 74% de las webs comparten hosting con otros dominios. Esto es algo habitual, pero hay que tener en cuenta que cuantos más dominios comparten hosting, más riesgo hay. Y hay algunas que comparten hosting con bastantes. El 97,3% de los dominios tienen subdominios, que también es algo bastante normal, pero pasa lo mismo. Cuantos más subdominios tienes, más frentes abiertos a posibles ataques. Y también hay webs que tienen muchos subdominios. Otro dato importante, el 52,4% de los dominios analizados, que es más de la mitad, ha sufrido filtración en sus emails. Esto quiere decir que ha tenido credenciales robadas o cuentas vulneradas. Más de la mitad. El 75% de los dominios analizados han presentado vulnerabilidades en sus webs. Que vulnerabilidades pueden ser poco importantes o pueden ser muy importantes, pueden ser pocas o muchas. Las hay entre las que tienen 2 vulnerabilidades, pero las hay que tienen 800 vulnerabilidades. Y lo peor es que el 8,5% de los dominios, las vulnerabilidades eran críticas. Y el último dato que os doy es que 77 compañías de las 178 analizadas han obtenido un nivel bajo de seguridad. Esto es casi el 45%. Sin duda son datos para reflexionar cuando los riesgos están ahí. Y Manuel Huerta nos va a comentar ahora con más detalle. Él es el CEO y fundador de Lazarus. Manuel lleva más de 25 años en el mundo de la recuperación de datos, la seguridad y la informática forense. Cuenta con un máster en gestión de ciberriesgos por la Universidad de Harvard. Es colaborador habitual con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es perito judicial. Es profesor honorífico de la Cátedra de Cibernética de la UNESCO. Profesor de Probatoria Digital e Investigación Electrónica para el INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad Español. Es profesor de Informática Forense y Probatoria Electrónica en el Colegio de Abogados de Madrid, en la Universidad Carlos III y en la Universidad Europea de Madrid. Además, es un gran especialista en los ciberriesgos desde la óptica del seguro, donde están ayudando a muchas compañías a diseñar sus pólizas ciber y luego también dan soporte cuando se presentan los siniestros. Manuel, muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Y sin más, y recordándoos que tenéis el apartado de preguntas ahí para ir haciendo las preguntas que os vayan surgiendo en el panel, que dejaremos al final unos minutos para responderlas, pues os dejo con Manuel. Manuel, todo tuyo. Pues nada, Cristina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por conectaros a esta sesión. Creemos que es bastante interesante, pero bueno, nosotros nos dedicamos a esto y siempre nos parece interesante, pero que cada vez crezca más el interés es una cosa que va a hacer mucha falta porque poner de manifiesto, como introducía Cristina, cuál es la situación respecto a la seguridad y la evolución que va a tener, va a ser casi tarea obligatoria de aquí a futuro, ¿no? Comentaros que esta analítica que ha dado pie al informe que ha preparado Inese, la hemos preparado con una herramienta que hemos desarrollado desde Lazarus que, con una serie de datos mínimos nos permite conocer toda la exposición al ciberriesgo de todas las facetas que resumía Cristina en cuanto a porcentajes y resultados que nos ha dado, que es básicamente aglutinar todas las herramientas que utilizan los malos para identificar vectores de ataque para organizar muchos de los ataques conocidos que trascienden luego en prensa y que se conocen, y otros tantos que luego nunca se sabe nada de ellos, pues porque afectan a compañías un poco más pequeñas y no tienen la misma relevancia. Evidentemente, todos conocemos muchos casos muy mediáticos que han salido en las noticias y al mismo tiempo se estaban atacando a otras empresas tan pequeñas que al no tener, digamos, esa visibilidad, no han trascendido, ¿no?
Estas herramientas que utilizan los malos son herramientas que se automatizan, es decir, igual que nosotros hemos cargado los datos de las 178 compañías y nos hemos sentado a esperar que la plataforma terminara de sacarnos todo el reporte, los malos hacen lo mismo. Lo que pasa es que bueno, pues no se molestan en ponerlo en bonito, ni entregable, ni en dar recomendaciones. Simplemente van añadiendo en una base de datos todas las vulnerabilidades que van encontrando y cuando las tienen perfectamente identificadas, en función del tipo de ataque que quieran llevar a cabo, bueno, pues las van a ejecutar. Entonces, bueno, pues es muy importante tener en cuenta que este tipo de ataques al final ya se han convertido por sí mismos en una industria y no atacan a unos o a otros en función de que les caiga mejor, haya venganza o nada de esto. Todo esto se produce simplemente pues porque las compañías tienen exposición. Cuanta más exposición, más relevancia para el ciberdelincuente y evidentemente pues el premio, en caso de obtenerlo, puede ser más grande. Y esta es la principal motivación, excepto en otro tipo de entidades que no son el sector asegurador, que los ataques van mucho más orientados a reivindicaciones políticas, a hacer daño o a temas estratégicos. En el caso de los ataques a compañías privadas, el objetivo es única y exclusivamente económico. Y aquí el problema no está en que los ciberdelincuentes consigan esos resultados económicos, sino además el propio daño y el propio impacto que le pueden crear a la compañía. Vamos a ir entrando un poco en algunos de los detalles que ha arrojado el informe, cuando, por ejemplo, el primer dato que tenemos es que el 74% de las webs comparten hosting con otros dominios. En algunas ocasiones, ese servidor que está sirviendo la página web principal de la entidad, algunos de los dominios que tiene son de la propia compañía, con lo cual quedan dentro de un marco de seguridad más o menos controlado. El problema que tenemos aquí es que cuando estamos depositando la seguridad de nuestra web en un tercero, si el servidor que aloja las páginas y que, digamos, las sirve a todos los que quieren conectarse a nuestra página, tiene vulnerabilidades el propio servidor, pues si atacan el servidor sin saber qué páginas hay dentro, podría acabar afectando a la web de nuestra compañía. Cuando una web, por ejemplo, que comparte hosting, que comparte servidor, en este caso, con nuestra web principal, no está correctamente mantenido, no está correctamente actualizado, no tiene los niveles de seguridad suficientes, se puede acabar comprometiendo el servidor porque existe una página web que está sirviendo que tiene problemas graves de seguridad. Aquí, bueno, pues los datos que hemos visto arrojan en algunas ocasiones datos muy llamativos y muy significativos, y esto al final lo que aporta son datos para utilizar en inteligencia del propio ataque. Igual que se utiliza la minería de datos para hacer segmentaciones de productos, de clientes y demás, en este caso se utiliza exactamente lo mismo, pero con estas malas intenciones, ¿no? En estas compañías que se han analizado, hay un detalle que sí que para nosotros ha resultado bastante sorprendente, que es la cantidad de subdominios que nos hemos encontrado que manejan las compañías. Un 97,3% están utilizando subdominios que, bueno, pues precisamente una de las cosas que se ha identificado es que si bien los dominios principales de las compañías por norma general suelen estar relativamente bien securizados, los subdominios son los grandes olvidados. Y entonces, en un porcentaje altísimo de los casos, ha sido ahí donde se han localizado las vulnerabilidades. Sin entrar en dar detalles de entidades concretas, hay algunas entidades de las que se han identificado hasta 250, incluso más, en algunos subdominios. Se han identificado vulnerabilidades en entornos tan graves como el propio servicio de helpdesk de la compañía, con lo cual, si tenemos poca información de usuarios, pero nos podemos meter en el servicio de helpdesk y tenemos esas vulnerabilidades, evidentemente de ahí podemos sacar una cantidad de información para hacer ingeniería social respecto a todos los usuarios de la compañía, que es un riesgo muy alto. En muchas ocasiones, uno de los ciberdelitos que más crece está derivado precisamente de la filtración de estas credenciales. Es decir, si yo me puedo meter en un entorno como el helpdesk de una compañía bastante grande y se pueden obtener un montón de información de qué cargos y qué identificadores de usuario tenemos en una compañía,
Lo más habitual es que esto derive en un caso de BEC. El BEC es el acrónimo de Business Email Compromise. Es una cosa que está creciendo muchísimo porque si los ciberataques han crecido, se han cuadruplicado en los últimos 2 años, el ataque del BEC, que ahora os explico lo que es, se ha multiplicado por un 738 desde el año pasado. O sea, daros cuenta de la magnitud de crecimiento. ¿Por qué? Pues simplemente porque es rentable. Entonces, obtener esta información en la que nos podemos meter en el correo de alguien que, por ejemplo, esté gestionando proveedores, ¿vale? Y acaba gestionando pagos, facturas, etc. Al final, este tipo de ataque lo que hace es meterse en ese canal de comunicación y sustituir los datos de pago cuando alguien tenga que hacer ese abono, ¿no? Entonces, al final lo que hace es desviar los fondos a otro sitio para cuando la gente quiere darse cuenta y los que estaban esperando el pago y contaban con el pago en un momento, ven que no llega, preguntan a la compañía contesta que el pago ya se ha efectuado y empiezan a buscar el dinero porque no aparece en ningún sitio, es cuando se dan cuenta de cómo han sucedido este tipo de cosas. Aquí, bueno, ha habido algunos casos recientes bastante llamativos. No es del sector asegurador, pero sí es a tener en cuenta porque es el sector farmacéutico que está muy en boga y, bueno, pues dada la situación pandémica que tenemos, es un objetivo muy sexy para los atacantes. Bueno, pues a una compañía gallega, esto ha salido en las noticias, les han robado 9 millones de euros por este método, porque han conseguido credenciales del director financiero y del CEO, se han hecho pasar por el CEO encargando una serie de pagos y cuando se han quedado sin tesorería es cuando el director financiero ha ido a hablar con el CEO, en este caso, y han descubierto lo que había pasado. Entonces, bueno, pues luego ya dependerá de los cuerpos de seguridad del Estado y de la cooperación bancaria para ver qué parte de esos fondos se pueden recuperar. Pero hay que tener en cuenta que haciendo ingeniería social y haciendo este tipo de búsquedas, que no necesita de unos conocimientos de hacking avanzadísimos como podría necesitar algún tipo de ataque a la infraestructura o a la web, pues evidentemente cambiamos el paradigma del delincuente y ya ni siquiera necesita grandes capacidades, sino un poco de picaresca y un correo electrónico. Entonces, pensar en lo fácil y lo sencillo que es cometer este tipo de delitos, porque bueno, pues la delincuencia habitual a la que nos veníamos acostumbrando, pues era, digamos, esa delincuencia aguerrida que nos podía atracar o robarnos el coche, pero que necesitaba una proximidad física. Actualmente, con el estado evolutivo que tenemos de Internet y la interconexión, pues podemos tener un delincuente en Nueva Delhi, otro en Ucrania, otro en Filipinas, otro en Brasil. Entonces, estamos mucho más expuestos a este tipo de ataques porque lo va a intentar todo el mundo y además porque el proceso de hacer este tipo de atracos y este tipo de delitos se automatiza. Es decir, podemos estar viendo una película mientras tenemos un ordenador trabajando en recopilar todo este tipo de información y cuando tengamos la suficiente ya nos ponemos a trabajar y hacemos el ataque para ver un poco hasta dónde somos capaces de llegar y cuánto rendimiento económico somos capaces de obtener, ¿no? Los datos que se han sacado, por ejemplo, de las credenciales filtradas de correo electrónico, que superan la mitad de los casos, hay que tener en cuenta que son filtraciones relativas a los correos que se han podido identificar dentro de la analítica de las propias páginas web, es decir, de correos de responsables de área, correos de distintas áreas, en las que en muchas ocasiones no solo está filtrado el correo en sí mismo, que puede identificar a la persona, sino además el password asociado para acceder. También es cierto que aquí, bueno, pues nada más lejos de sembrar el pánico, hay que explicar que el hecho de que una credencial se haya filtrado en el robo de datos de un tercero no en todos los casos implica que lo que se haya filtrado es la propia contraseña del correo electrónico, sino que existe un password asociado a ese correo electrónico que está disponible por ahí. ¿Qué puede ser? Que coincida desde luego con el de correo, que la filtración a lo mejor venga de una página tercera en la que se ha hecho login con esa cuenta de correo y no se esté usando el mismo password exacto que se utiliza en el correo. Pero en cualquiera de los casos, con los passwords se puede hacer también determinado tipo de trabajo y acabar sacando las contraseñas con relativa facilidad, ¿no? Entonces,
La exposición a las credenciales, pues evidentemente es una cosa que cuanto más tiempo lleve la compañía y más tiempo lleve en vigor el correo electrónico, en más exposiciones se va a ver involucrado. Con lo cual, la política de seguridad respecto a la renovación de las contraseñas, especialmente del correo electrónico, por la sensibilidad y el contenido que hay en los buzones, bueno, pues se tiene que poner muchísimo foco para mantenerlas lo más actualizadas posible o implantar por defecto sistemas de doble factor de autenticación que son siempre muy buena medida para evitar este tipo de incidentes. Luego, en cuanto a los dominios que se han analizado, que han presentado en el 75% de los casos, han presentado vulnerabilidades, aquí tenemos que explicar que en el informe que se ha hecho se han catalogado las vulnerabilidades en 5 niveles, de más críticas a más bajas. En función de la facilidad de explotación, es decir, el nivel de compromiso que podríamos llegar a someter a esta página web, serían las vulnerabilidades más críticas y luego las que tienen una explotación de mucha más dificultad, es decir, que requiere un conocimiento técnico ya muy profundo para poder explotar o comprometer la máquina en función de la vulnerabilidad que tiene, han sido también identificadas, ¿no? Entonces, ha habido, cuando nos encontramos, por ejemplo, páginas web que han llegado a acumular 800 vulnerabilidades y vemos que la primera vulnerabilidad que se ha identificado, y que además se detalla perfectamente en el informe, no es decir que simplemente se cuenten, sino que en los informes que se han generado unitarios para cada compañía están perfectamente detalladas todas y cada una de las vulnerabilidades que se han encontrado, así como las cuentas de correo expuestas. O sea, todos los detalles que hemos dado tienen el componente informativo concreto y completo. En estas vulnerabilidades que se han encontrado muchas muy críticas, se ve que hay vulnerabilidades que tienen más de 10 años, es decir, hay sistemas que están funcionando con vulnerabilidades del año 2007. Entonces, es un tema bastante grave porque está ya muy cerca de la obsolescencia tecnológica y si no se produce un cambio de tecnología razonablemente rápido, pues va a quedar absolutamente desprotegida la web, con lo cual es importante también que se tengan en cuenta este tipo de factores. Hay muchas vulnerabilidades que se han encontrado ya con mucho tiempo. Ya nos resultaba extraño encontrar vulnerabilidades con casi un año de antigüedad, pero realmente ha sido muy sorprendente encontrarnos vulnerabilidades con 3, 4, 5 e incluso hasta estos 13 años que comentábamos. Aquí, ¿qué es lo que se indica? Pues que realmente no se le presta tanta atención a lo que es la seguridad web y que la obsolescencia en la que va cayendo el mantenimiento de la web, pues al final puede acabar poniendo en bastante riesgo a la compañía, ¿no? Entonces, bueno, creemos que es uno de los datos más llamativos que hay. Hay que tener en cuenta que en el 8,5% estas vulnerabilidades que se han encontrado son críticas, es decir, realmente no hace falta un conocimiento muy alto para poder comprometerla, con lo cual, al final aquí nos vamos a encontrar en un escenario en el que atacando la web se puede acabar entrando, depende de la infraestructura y cómo esté montada, se podría acabar entrando en los sistemas de la compañía, afectando a la continuidad de negocio, por supuesto a la reputación. Si a cualquier compañía aseguradora le quitamos su página web principal y colgamos, no sé, un chiste sobre el gobierno, por ejemplo, pues evidentemente el daño reputacional con la cantidad de tráfico que tienen estas compañías es, irreparable, ¿no? Luego, a partir de este tipo de compromisos, si además la web está gestionando cualquier tipo de dato personal en formularios o tienes servicios de base de datos en la propia página web, bueno, pues la cantidad de reclamaciones que pueden llover por responsabilidad civil, sin contar con los expedientes sancionadores de las agencias correspondientes a protección de datos, bueno, pues el impacto no es solo ya el dinero que se ha perdido por la parada de los sistemas y el daño reputacional directamente, sino la cantidad de dinero que se va a tener que pagar para hacer frente a este tipo de sanciones, ¿no? Y bueno, pues al final el resumen ha sido que el 77% de las compañías analizadas han dado un nivel de seguridad bastante bajo. Entonces, bueno, pues sinceramente
sabíamos que íbamos a encontrarnos con alguna cuestión llamativa, pero los números al final tienen un que dentro de los porcentajes, ya lo estáis escuchando, un 77% de las compañías con niveles de seguridad bajos, bueno, pues es un dato muy llamativo. A lo mejor haber encontrado un 10, un 15% hubiera sido un poco lo esperado. A lo mejor nosotros es que pecamos mucho de optimistas y pensábamos que este tipo de compañías tendrían muchísimo mejor resuelto este tema, pero bueno, pues el dato la verdad es que nos ha resultado sorprendente incluso a nosotros, ¿no? Y bueno, pues no sé si comentaros algún detalle más aquí. Yo creo que sería bueno a lo mejor empezar a abrir una ronda de preguntas, que sería interesante pues por aquello de interactuar un poco y no convertir esto en un monólogo, ¿no? Sí, Manuel, parece que se confunde un poco que en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? En el sector asegurador gestionamos los riesgos de los demás, tenemos grandes expertos en gerencia de riesgos, pero luego los riesgos nuestros pues como que no están tan bien, ¿no? Y con lo que hay por ahí pues da un poquito de miedo tener o ver que hay tantos frentes abiertos ahí sin controlar. Bueno, si queréis conocer las vulnerabilidades cada uno de vuestra compañía, pues ya sabéis, tenemos este estudio que podéis encontrar la información en nuestra página web y ver qué tal habéis salido en la foto del análisis que hemos hecho. Veo por aquí que hay alguna pregunta ya. Nos preguntan, estáis a tiempo ahora, seguir formulándolas y Manuel, que sabe mucho de esto, pues nos las responde ahora. Preguntan que cuáles serían las vulnerabilidades más comunes. Bueno, las vulnerabilidades más comunes tendríamos que ver el dato, pero teniendo en cuenta que lo que hemos hecho ha sido la analítica sobre la web, las vulnerabilidades más comunes son las que tienen que ver con Microsoft Information Server, pero por un mero tema de actualización. Es decir, no se ha seguido la pauta de actualizaciones cuando se han publicado los parches y, bueno, pues las más graves son las que afectan a los sistemas más modernos, porque son las que se suponen que abren la puerta a ataques mayores y afectan principalmente a sistemas de Information Server de Microsoft, que las va publicando periódicamente. En el momento que las conoce, las va parcheando y las vulnerabilidades vienen derivadas de la no aplicación o la no actualización de estos sistemas. Vale, tenemos otra pregunta. Nos preguntan cómo podemos saber si nuestra compañía ha sido analizada por vuestro estudio. Vale, pues eso es muy fácil. Es ir a la web de INESE, en inese.es. En el área de estudios, ahí os aparece la información de este estudio y cuando pinchéis en la información sale la lista de todas las compañías y de los dominios que hemos analizado, porque de alguna compañía tiene más de un dominio. Ahí podéis ver si la vuestra está analizada o no. ¿Vale? Y si alguna no está y tiene interés, pues también nos lo podéis decir y veríamos cómo lo hacemos también. Eso es, la preparación, como comentábamos un poco al principio, es relativamente sencilla. O sea, no necesitamos ningún tipo de dato complejo de recurrir, porque, por ejemplo, lo que se ha utilizado aquí ha sido los CIFs y los dominios de partida conocidos. No se ha utilizado más dato que este para obtener toda la información que ha dado pie al estudio. Sí. Sí, la verdad que hemos ido a algo sencillo, que es la página web, y además hemos hecho un análisis no intrusivo o sea, es algo sencillito, lo más fácil, y aún así pues han salido todas estas vulnerabilidades que la verdad que da que pensar. A ver, otra pregunta. ¿Cuál es la situación del sector asegurador respecto a otros sectores? Pues respecto a otros sectores, sinceramente, no está mal del todo, porque sí que hay sectores, evidentemente, a niveles industriales un poco más bajos. Lo que pasa es que dentro de lo que es compañías del tamaño que tiene el mercado asegurador, sí que es cierto que no sale muy bien parado. Generalmente otras compañías de tamaños equivalentes, aunque sea otro sector de actividad, suelen tener bastante mejor resuelta esta cuestión. Evidentemente, si nos vamos a compañías en las que vamos descendiendo en tamaño, recursos y demás, los datos promedios, por ejemplo, al sector industrial, sector hotelero, sector de servicios, encontramos bastante más acumulación de agujeros. O sea, porcentualmente, con empresas más pequeñas, las compañías de seguros salen mejor paradas porcentualmente en cuanto a resultados. Sí que es cierto que, por ejemplo, como comentaba al principio, en el caso de gran empresa, sinceramente no están en la mejor posición las compañías aseguradoras.
Seguimos, tenemos más preguntas. Una dice, ¿podríais explicar con un poco de detalle cómo encontráis las cuentas de correo expuestas y cómo tipificáis el riesgo en una cuenta que sale como expuesta? ¿Cómo podemos saber cuál es el ranking de vulnerabilidades por sector? Ah, no, perdón, esa es otra. Esta es la que pregunta que expliques con un poco de detalle cómo encontramos las cuentas de correo expuestas y cómo tipificamos el riesgo en una cuenta que sale como expuesta. Muy fácil. Bueno, lo explicamos de una manera muy sencilla. Cada vez que se produce una brecha de seguridad, pues algunas de las conocidas, bueno, pues os voy a mencionar algunas que no tienen nada que ver con el sector, pero que sí son conocidas, la brecha de seguridad de Equifax, los papeles de Panamá, Ashley Madison, un montón de brechas de seguridad en las que han robado un montón de datos de usuario. Bueno, esas bases de datos, bueno, pues se acaban moviendo por un mercado más o menos oscuro, que es la famosa Deep Web, y bueno, pues nosotros nos encargamos de ir cogiendo todas esas bases de datos para poder indexarlas de manera que nosotros podemos hacer una búsqueda de simplemente utilizando el dominio, por ejemplo, @lacompañiaquesea.es.com, y buscamos todas las referencias que hay filtradas en esos registros y vemos si está filtrada con un hash del password, si está filtrada con un password en plano, si solo está filtrada la cuenta de correo y no el password. Entonces somos capaces de relacionar todas las cuentas que se han visto expuestas en brechas de seguridad de terceros. Entonces, así es como lo identificamos. Muy bien, a ver, siguiente pregunta. ¿Cómo podemos saber cuál es el ranking de vulnerabilidades por sector? Fuera del sector asegurador, es decir, pues tendríamos que hacer el análisis para todo el tejido empresarial español. Entonces, de momento, sí que tenemos en proyecto hacerlo para una comunidad autónoma grande para analizar todo el tejido empresarial como parte de un encargo de un observatorio para la transformación digital. A partir de ahí, como tendremos datos acumulados mucho más amplios, pues podríamos trasladar un poco cómo son los porcentajes de vulnerabilidad en cada sector. Vale, siguiente pregunta. Entiendo que se trata de una carrera entre el gato y el ratón, pero mi pregunta es si se puede garantizar 100% de seguridad. No se puede. Cualquiera que se dedique a seguridad, yo creo que además la pregunta, estoy convencido de que quien la ha hecho ya ha tenido alguna conversación de seguridad y alguien que se dedica a seguridad te va a decir que no se puede garantizar al 100%. Al final, la seguridad se compone de determinado tipo de acciones, actitudes y evidentemente, bueno, pues la parte también de recursos que se tiene que aplicar a los sistemas. La seguridad, evitar que nos ataquen, imposible. De media los ataques que se reciben en todo el tejido empresarial español es de media 2,5 veces por empresa y año. ¿Qué es lo que sucede? Que los ataques no siempre surten efecto. De hecho, el malo en este caso hay que destacar una cualidad que tiene, que es que él sabe que sale a perder. Lo que está buscando es el día que fallas tú, que es el día que él se consigue colar. Entonces, la seguridad al final tiene que ser una actitud, tiene que estar continuamente renovándose, estar continuamente pendiente y aún así no quita que algún día nos podamos equivocar, como ya he comentado, y tengamos ese día el problema. Ya. Hay alguna compañía que dice que no está en el análisis, que han mirado la relación y no aparecen. Sin problema, si queréis que se haga el análisis de vuestra página, nos lo decís y lo podemos realizar. O sea que sin problema. Otra pregunta. ¿Crees que la implementación de nuevas tecnologías disruptivas, por ejemplo, blockchain, ayudará significativamente a incrementar los niveles de protección de las compañías ante ataques cibernéticos? Desde luego el blockchain, una de las cosas que va a conseguir es mitigar muchas de las vulnerabilidades que se acaban generando hoy en día, porque el blockchain va, entre otras cosas, y sobre todo si se mezcla con tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, lo que va a permitir es erradicar muchísimos de los errores humanos que dan pie a que puedan convertirse en efectivos este tipo de ataques. Desde luego, el blockchain a nivel transaccional va a garantizar una eficacia en la cadena y una constancia y una redundancia en todo lo que se gestione bajo esquemas de blockchain, que desde luego una de las ventajas
que va a aportar es que, bueno, pues el propio ataque, en función del esquema y de la arquitectura que se utilice con blockchain, digamos que se autorresuelve, con lo cual mitigamos gran parte del impacto utilizando este tipo de sistemas. Yo, desde luego, creo que al blockchain le queda mucha carrera por delante y creo que la implementación mejorará muchísimo todos los procesos, tanto en el sector asegurador como en cualquier otro. Muy bien, pues creo que esta era la última pregunta, no veo aquí ninguna más. Así que, sin más, pues espero que os haya sido de utilidad este webinar. Gracias a todos por asistir. Ya os digo, lo hemos grabado, lo colgaremos después para que esté disponible y podáis acceder. Si alguna cosa se os ha quedado o que no lo habéis entendido bien, podéis volver a revisarlo. Gracias a todos. Gracias, Manuel, también a ti por estar aquí con nosotros. Y os esperamos en el próximo. Muchas gracias a vosotros, y si os quedase alguna duda o surgiese posteriormente en la revisión, bueno, pues la podéis trasladar y estamos encantados de contestarlo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Adiós. muchas gracias a todos. Cuidaros.